y después se dona a la casa. Y lo que está también es la cama original de Victoria, la habitación original de Victoria, que no se puede ingresar. Los muebles son originales, es lo único que quedó del mobiliario de la casa. Y del empapelado también es original. Había que dormir con este empapelado, ¿no? Había que vivir con estos empapelados en toda la casa, ¿no? Por eso Victoria en un momento ya pinta todo de blanco, porque realmente era muy intenso. Así que bueno, queda el empapelado original de la habitación de Victoria, ¿no? Ahí van a ver algunas fotos con el presidente Arturo Bolívar. Ella tuvo muchos problemas durante la época del primer y segundo peronismo, donde ella estuvo encarcelada durante 26 días en el año 1953 por sus abiertas ideas políticas en contra del gobierno peronista. Así que en el año 1973 ella decide, junto con su hermana Silvina, donar esta casa y Villa Ocampo a lo que era, que se comenzaba a formar recién lo que iba a ser la UNESCO, de lo que nosotros conocemos como la UNESCO. Se estaba formando y bueno, finalmente Victoria decide donar porque ella no tuvo hijos y Silvina tampoco tenía hijos propios. No les vamos a contar los hijos que había dado vuelta, pero no de Silvina. Había ahí un par de hijos que no eran de Silvina, pero bueno, después les vamos a contar. Si quieren pasar aquí atrás. Van a ver distintos lugares. No se confundan, cuando dice Villa Ocampo, no es esta villa, Villa Ocampo es la villa que está en Béjar, esta es Villa Victoria, Ella es Villa Ocampo, que es una villa que, bueno, cuando fue el G20, pues si lo recuerdan, la primera dama en ese momento invita a las primeras damas de todos los países que nos visitaron a lo que es la casa, lo que fue la casa de la familia Ocampo, construida por su padre, Manuel Ocampo, que es ingeniero, además ingeniero civil. Así que cuando dice Villa Ocampo, ahí, por ejemplo, acá van a ver, después vamos a contarles, la casa racionalista de Victoria, que todavía está. Fíjense que no tiene nada que ver el estilo, ¿no? De esta casa. Y aquí está el segundo marido de Victoria. ¿Contaste de esta casa? No, después lo vamos a contar todos juntos. Está atrás de Manantiales. Exacto, pero ahora cuando bajemos vamos a contar toda la historia. Les quiero mostrar también, vengan por aquí. Fíjense los empapelados. Tienen acrílicos para sujetarlos para que no se caiga, literalmente. Vengan, vengan, chicos. Acá hay otro bañito que está original también, con los linoleos originales. Acá tenemos una serie de fotografías de Victoria en sus distintas épocas, con algunos personajes muy particulares que después les vamos a ir contando. Acá está Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, acá grandes amigos de Victoria como María Rosa Oliver. Fíjense las fotografías de Victoria, observen, siempre de perfil Victoria, fíjense. Muy siempre de perfil cuando ella posaba. Acá la vemos otra vez, con Eduardo Ballea, que era un gran amigo de Victoria, un escritor mayense. Acá con su visita con Rabindranath Tagore. Después le vamos a contar la historia con Rabindranath Tagore, para desmitificar un poco esa relación extraña que hubo entre ellos, tan particular. Y bueno, todos los demás que por ahí no los conocen eran todos amigos de ella, que eran acá está Waldo Frank. Muy particular la relación que tenía con Waldo Frank. Después lo vamos a contar abajo, Cuando vayamos al jardín, así vamos teniendo una pincelada de Victoria. Porque por ahí no sabemos quiénes son, así que les vamos a contar quiénes son cada uno de estos personajes tan importantes en la vida de Victoria. Acá está con José Ortega y Gasset,
Acá tenemos una perspectiva perfecta de lo que es la villa. Ya las características arquitectónicas de la Cotoviki. Pero vamos a hablar un poco de la vida de Victoria, Vamos a hablar también de la vida de Silvina. La familia Ocampo era una familia de lo que se llamaba la familia de la aristocracia porteña. Su mamá, Ramona Aguirre, era prima de Especia Aguirre. Miren ustedes, ¿quiénes eran? Nada menos que la mamá de Federico Leluar. O sea que Federico Leluar y los Ocampo eran primos. Así que la casa de Federico Leluar, que no queda tan lejos de aquí, ¿vean dónde está el edificio de los manantiales? ¿Lo ubican? La casa de atrás, el 11 antiguo, era la casa, digamos, de veraneo de los Leluar. Así que ellos se visitaban mucho. Y esta familia de la aristocracia porteña estaba compuesta también por el papá, Manuel de Ocampo, que era ingeniero civil. De hecho, Manuel Ocampo construye Villa Ocampo, que no es Villa Victoria. ¿Ustedes habrán visto que alguna foto decía Villa Ocampo? Bueno, no es esta, Es la villa que está en Bécar, la que está en la zona norte de Buenos Aires. Esa la construye el ingeniero civil Manuel Ocampo, que era el padre. Dicen que era un hombre muy buen mozo, que era un hombre muy alto. Ahora vamos a ver una foto de Victoria. No de Victoria Gazzaniga. Vicky, tráeme la carpetita. Así vamos a contarles un poquito de la vida de Victorita. Así la llamaban a ella. ¿Cuántas hermanas eran? Las Ocampo eran 6 hermanas. La mayor era Victoria. Y la menor, hay un libro de Mariano Enrique que se llama La hermana menor, precisamente. Y vamos a ver algunas fotos. Era Silvina Ocampo. ¿Cómo estaba compuesta la dinámica familiar de las Ocampo? Ellas eran 6 hermanas, así que se dividían de a pares. O sea que si vamos a tener en cuenta que entre Victoria y Silvina se llevaban 13 años, nada menos de diferencia, Victoria pasa a ser como una mamá para Silvina. A ver, ahí está. Esta es una amiguita de la familia. Y ustedes van a decir, acá hay 5 hermanos, ¿no? 1, 2, esta es Victoria. 3, 4, 5. No les estaba mintiendo. En realidad eran 6 hermanas. Pero ¿qué va a pasar con Clarita? Clarita era la par de Silvina. Y un día cuentan que estaban en un desfile. ¿Se acuerdan que antes había desfiles cívicos militares, el 25 de mayo, el 9 de julio? Se sabía que era un día de mucho frío. Se suponía que podía ser el desfile del 9 de julio. Estaban las hermanas en su casa natal y mirando el desfile militar, y en sus memorias Silvina cuenta que la amiga Clarita, y Clarita estaba azul, con los labios morados. A partir de ese momento comenzó a componerse una dinámica distinta en la casa, y después vamos a contar dónde pasaba la mayor parte de las horas Silvina. Clarita fallece de diabetes infantil. Para ese momento era una enfermedad mortal y fallece nada más que con 11 años. O sea, que esto de las hermanas, de los pares de hermanas, va a quedar truncado para Silvina. ¿Con quién se llevaba bien Victoria? En la grandeta. Dicen que era una mujer muy alta. Ahora han visto en las fotos, era una mujer muy esbelta. 1,73 medía aproximadamente. Se llevaba muy bien, tenían muy buena comunicación con Angélica, que era la que seguía. Después estaba Francisca, después me olvidé el nombre, Clarita, está faltando una, Rosa, Clarita, ahí está, Rosa, Clarita y Silvina. Gracias por la ayuda. Acá van a ver la foto donde están Victoria y Silvina. Y acá también. Y acá también, exacto. Fíjense que están con un cabrito y parecería Victoria la madre, ¿no? Y sin embargo era la hermana mayor. Dicen que era muy mandona, era Diana.
Victoria había nacido el 7 de abril de 1890 y tenía un carácter muy fuerte. Y recién que me pregunto, tuvo 2 maridos. Victoria se casa en el año 1912 con quien va a ser su primer marido, que era Verón de Estrada, al que ella llamaba Mónaco. Ahora vamos a mostrarles algunas fotos de un hombre muy culto, que fue el primer marido de Victoria. Ella no estaba muy convencida de casarse. De hecho, tenía una gran amiga que se llamaba Delfina Bunge, que era escritora también, y ella en sus memorias le dice que realmente ella no estaba muy conforme con casarse, porque en ese momento la mujer, y ahora vamos a ver algo muy particular cuando le demos un documento que tenemos para regalarles, hacía las labores de todas las mujeres en ese momento, ¿no? De ama de casa. Y Victoria estaba muy rebelada con eso. Así que no estaba muy... Ahí está Verón de Estrada. Le llamaba el Mónaco, su primer marido. Se casa sí o sí, en un matrimonio, no sé si arreglado, pero en un matrimonio que debía ser en el año 1912. Se van de luna de miel a Europa. Una luna de miel que va a durar 2 años. Como cualquier luna de miel. ¿Cuánto dura tu luna de miel? Como 10 días. Bueno, la luna de miel, ¿cuánto duraba? Chicas. Bueno, su luna de miel duró 2 años. Pero ¿qué va a pasar a los 6 meses de esa luna de miel? Se encuentran, no sé si tenemos fotos, ¿sí, no? Ah, está. Con este caballero. Ahí lo tenemos arriba. Lo habrán visto en alguna foto. Se llamaba Julián Martínez. Era diplomático. Según Mujica Lainez, dice que era el hombre más bello del país en ese momento. Para mí no. Después, yo voy a dar mi opinión y después ustedes dirán. Para mí había otro que largamente superaba los cánones de belleza de esta época, de la anterior, de la que viene. Después lo vamos a ver quién era, ¿eh? Pero bueno, dicen que Julián Martínez era un hombre muy culto y Victoria se enamoró perdidamente a los 6 meses de casada. Y vamos a contarles qué dijo Victoria en sus memorias, en su biografía. Cuando Victoria conoció a Julián, él me echó una mirada burlona y tierna. Miré esa mirada y esa mirada miraba mi boca, como si mi boca fueran mis ojos. Mi boca presa en esa mirada se puso a temblar. Duró 1 siglo, 1 segundo. Eso no lo dice una mujer que no queda pasmada con un hombre. Bueno, ¿quién era Julián Martínez? Era primo de su marido. Así que teníamos complicaciones ahí. La luna de miel siguió y Victoria le propuso a su marido en un momento, durante la luna de miel extensa, volver a encontrarse en la Ópera de París. Así lo hace, pero ya Mónaco había empezado a sospechar algo. Vuelven a Argentina en el año 1914, ya separados. De hecho, se van a vivir a un departamento, Victoria vive en un piso y Mónaco vive en otro piso. No es como nosotros que departamentito de 2 ambientes, te separaste, sonaste. No, ahí tenían la posibilidad de vivir uno en un piso, otro en otro piso. ¿Por qué no se divorciaron? Porque era un escándalo divorciarse para ese momento, chicos. Divorciarse, separarse no estaba bien visto en esa sociedad tan pacata de esa época, ¿no? Estamos hablando del año 1914, hace más de 100 años. Así que... ¿eh? No, pero sí la separación. Pero se podían divorciar vía otros países, ¿no? Después el divorcio viene claramente en otro gobierno, pero bueno, se podían separar. Además había un punto ahí. El padre de Victoria jamás lo hubiese aceptado, jamás. Pero Victoria empieza una relación furtiva con Julián Martínez, precisamente. Una relación que va a durar 13 años nada menos y que ustedes vieron
No sé si vieron la foto de la casa racionalista de Victoria. Acá la tenemos. Van a ver, chicos. Victoria manda a construir esta casa. Fíjense, año 1925. Manda a construir la casa racionalista que se encuentra en la calle Alberti frente a Manantiales. ¿Qué opinan, a ver, de la casa? ¿Tiene algo que ver con Villa Ocampo o con Villa Victoria? Nada que ver, ¿no? Bueno, ¿qué era el racionalismo, chicos? El racionalismo era una corriente arquitectónica. Fíjense que eran casas totalmente despojadas, no tenían ningún tipo de adorno. Era una corriente arquitectónica que ya se venía en boga en Europa. En Europa, no acá todavía. Acá va a venir un poquito más tarde, de la mano de un gran arquitecto que seguramente lo deben haber sentido nombrar, aunque sea, que se llamaba Le Corbusier. Lo deben haber sentido nombrar. Hay una famosa casa de Le Corbusier en La Plata, que es la casa Courchet en La Plata. Y fíjense lo que es el estilo racionalista, un estilo totalmente despojado, Esta es la casa original que manda a hacer Victoria. Acá se dice que Julián Martínez y Victoria convivieron unos meses, Se supone que unos 2-3 meses convivieron. ¿Qué es hoy, chicos? Es un hotel. La foto de abajo es un hotel que es el hotel que pertenece a los tabacaleros. Está muy intervenida, pero bueno, la casa está y por documentos sabemos que se hizo primero la casa de Mar del Plata y después la casa de Buenos Aires, la que está en Palermo, que hoy pertenece al Fondo de Cultura, Así que esa casa, que es la que les contó Vicky, que Bustillo no quería firmar, no firmó de hecho, pero la construye el arquitecto Alejandro Bustillo. Así que en esa casa racionalista, ¿cómo era que decías que era un mulín? ¿Cómo era? Un cotorro. ¡Ah, un cotorro! Bueno, en el Lufardo sería un cotorro, un mulín que tenían estos amantes furtivos, hasta que, bueno, evidentemente Mónaco se entera de este romance, claramente, y se terminan separando definitivamente en el año 1922 con su marido. No se volvió a casar Victoria, pero sí tuvo, digamos, esta relación con Julián que duró 13 años. Terminaron muy bien, muy buenas relaciones, pero después nunca tuvo otra pareja estable, Victoria, que se conozca. Sí tuvo, digamos, algunos amigos que podríamos decir que, a ver, hoy le diríamos amigos con derechos, algo así, como lo fue, una relación más platónica que otra cosa, como lo fue con Rabindranath Tagore, ese poeta bengalí que llega. Lo de Tagore fue raro, chicos, porque con Rabindranath Tagore, ¿vieron la foto de Tagore arriba? Sí. Tagore llega a Argentina después de haber pasado por Perú. En Perú se contagia de gripe, miren, lo que sería contagiado de coronavirus, más o menos, bueno, se contagia de gripe. Una gripe muy fuerte, que lo mantiene en un estado bastante complicado de salud. Entonces Victoria, como ella estaba fascinada con Tagore, le invita a la casa a su casa de Beca, a Villa Ocampo. Manuel Ocampo dice que no lo va a aceptar. Entonces, miren lo que hace Victoria. Le alquila la casa a una prima, que era una quinta que estaba muy cerca, que se llamaba Anguila del Río, en San Isidro, muy cerca de Beca. Así que ahí va a pasar una temporada este señor Rabindranath Tagore, y entre ellos comienza una relación que algunos dicen platónica. Fue un amor, digamos, extraño, porque ellos terminaron carteando mucho. Victoria estaba fascinada, no sé si tenemos una foto con Tagore, pero allá en la casa estaba la foto con Tagore de cuando visita a la Argentina. Hay una película que se hizo del romance platónico entre Rabindranath Tagore y Victoria Ocampo. Así que Victoria era un alma muy libre y además muy benefactora. Todo esto que ven acá, yo se los conté en la casa, pero Victoria decide en el año 1973, junto con su hermana Silvina, donar esta propiedad.
Ah, bueno. Y la municipalidad lo compra en el estado en que vimos la foto de abajo, en condiciones paupérrimas, chicos. La casa estaba torcida, se supone que por un gran hormiguero que había debajo de la casa, que hacía que la casa estuviera totalmente torcida como en esa foto. Así que, a Dios gracias, tenemos este patrimonio intacto, que es un bien de valor patrimonial marplatense, que está protegido bajo una ordenanza que es la 10075. Pero está mal ubicado tenía que estar al revés, ¿no? La foto para el otro lado. Bueno. ¿Dónde dice esta foto, chicos? La Rambla. En la Rambla, exactamente. La Rambla no hubo en la anterior Rambla, ¿eh? Así que podemos deducir que esta foto puede llegar a ser del año 1925, 1930 aproximadamente, ¿eh? ¿Quién está acá? Josefina Dorado, ¿quién era? Era la prima de Victoria, ¿eh? Josefina. Adolfo Biey Casares. Si este no era el hombre más lindo del país. Chicos, ahorita se ven los ojos que tenía Bioy. Tenía los ojos celestes. Ahora les vamos a contar cómo se enamora Silvina. Victoria, de perfil siempre. ¿Quién me preguntó lo de la foto de perfil? Vos, ¿no? Victoria se fotografiaba mucho de perfil. Y vos, una vez, vengo un día, me pongo a charlar con el muchacho que les dio la charla, con Leo. Luego vos te fijaste que Victoria siempre se fotografiaba de perfil, igual que Virginia Woolf, que la escritora Virginia Woolf, de cual eran muy amigas. Ellas eran muy amigas. Y bueno, deducimos que, qué sé yo, por ahí, ¿no? Que probablemente a Victoria no le gustaba mucho su cara, pero sí su perfil. Y entonces, fíjense que ella en algunas fotos aparece así, con esta expresión, ¿no? Tapándose un poco la cara, pero siempre la van a ver de perfil a Victoria. Es más, si no tenemos una foto de frente de perfil, a veces nos cuesta identificarla. De frente, perdón, a veces nos cuesta identificarla. Así que ahí está Victoria y Jorge Luis Borges. Nada que ver, ¿no? Parece raro, ¿no? Ahí Jorge Luis Borges. Bueno, todavía nos quedó ciego. ¿Saben dónde comienza con los problemas Jorge Luis Borges? En Mar del Plata. ¿Cómo comienza con los problemas de vista Jorge Luis Borges? Estaban un día en la playa con Bioy y aparentemente le entra arena en los ojos porque le gustaba mucho ir a la playa. Ellos iban a una playa allá por Mogotes, en la bajada de calle Sicilia, dicen, ¿eh? Lo que pasa es que eran Mogotes, no tiene nada que ver con lo que era en esa época. Va un oculista con Mar del Plata y le dice que por favor no lea hasta que no vuelva a Buenos Aires. ¿Qué hace Borges? Lee todo ese día. Todo lo que no tenía que hacer. Así que cuando llegó a Buenos Aires, ya no veía de ese ojo. Y ya comienza con esta ceguera que después, en su vejez, iba a ser directamente ya prácticamente ceguera total. En ese momento ya comienza con problemas en sus ojos. Acá les tenemos entonces a ellos cuatro. ¿Y quién faltaría ahí, chicos? Silvina. Silvina. Ahora les vamos a contar por qué nunca está Silvina, ¿eh? Porque esta hermana menor, ¿cómo la llamaban a Silvina? ¿Cómo, mejor dicho, cómo se autollamaba ella? ¿Y esta foto en dónde es? Ahí. Acá. ¿Donde nos sacamos la foto nosotros? Miren quiénes estuvieron sentados acá. ¿Quiénes eran? Waldo Frank. ¿Quién era Waldo Frank? Era un escritor estadounidense que fue biógrafo, el único biógrafo nada menos que de Charles Chaplin. Y tenía una relación bastante particular con Victoria. ¿Cómo está Victoria? De perfil otra vez, ¿eh? Fíjense que acá estaba la cámara y ella posaba para el otro lado. Siempre igual, siempre de perfil. Waldo Frank va a ser el que le da la idea a Victoria de fundar la revista Sur. En el año 1931 sale el 1 de enero, sale el primer ejemplar de la revista Sur, de la mano de Waldo Frank y de Ortega y Gasset. Se dice que Waldo Frank fue el que le da el nombre a la revista, o el que le sugiere el nombre de Sur,
Y Victoria va a diseñar, no sé si vieron alguna vez un libro de la editorial, es una flecha para abajo, como si fuera mirando el sur, simplemente eso, una flecha para abajo. Así que Waldo Frank se dice que no era muy respetuoso con Victoria. Sin embargo, fue el que la incentiva a comenzar con esta carrera literaria que se va a concretar en el año 1931. Y fíjense cómo vamos identificando algunas cosas. La relación entre Victoria y Silvina era una relación conflictiva. Sin embargo, después le vamos a contar por qué. Victoria le edita por primera vez uno de sus libros a Silvina. Es la revista Sur. Y además Victoria financiaba con su propio dinero esta revista, que lo que le trajo fueron mayormente pérdidas y no ganancias. Así que de hecho el padre, cuando Victoria se lo cuenta, el padre muere en el año 1930, ella se lo cuenta antes, le dice: tan loca va a ser un fracaso, le dice Manuel, el padre. Fíjense cuando lanza el primer libro, después que se muere el padre, O sea que ella realmente tenía un respeto muy importante por su padre Manuel Ocampo. Acá lo tenemos a Eduardo Mallea. Eduardo Mallea era un escritor bahiense, que muere en el año 1982 y que va a acompañar a Victoria en toda la editorial Sur. Era muy amigo de Victoria. Y María Rosa Oliver. María Rosa Oliver fue muy importante en la vida literaria de Victoria porque ella funda la Unión de Artistas, la Unión de Escritores Femenina, y a ellas comienzan a hablar de lo que era la liberación femenina de esa época, del voto femenino, de los derechos de la mujer. Ellas comienzan a hablar de esto. Y entonces ahí decimos algo. Gabriela Mistral, que era muy amiga, vieron alguna foto de Gabriela Mistral allá en la casa, era muy amiga de Victoria. Nace en el año 1898. Victoria en el año 1890. Y Alfonsina Storni en el año 1892. O sea que eran contemporáneas. Gabriela era muy amiga de Victoria. Gabriela era muy amiga de Alfonsina. Y uno de los problemas que tuvieron Gabriela y Victoria fueron que Gabriela le decía, ¿por qué no se juntaba con Victoria alguna vez a conocerse? Y Victoria decía: no es mi espejo. O sea, no es el espejo en el cual yo me quiero ver. O sea que Gabriela Mistral fue la que fue intermedio entre la relación de ellas dos y sin embargo nunca se conocieron. Alfonsina Storni y Victoria Ocampo, siendo que eran contemporáneas, que veraneaban en la misma ciudad.